al respecto y yo digo, bueno, los tips por actividades ilícitas no son deducibles, sin embargo, siguen siendo tributables, porque la ley, como sabemos, exige que todo ingreso, especialmente para un ciudadano de los Estados Unidos o residente legal, todo ingreso debe ser reportado sin importar la procedencia, sin importar de dónde ha sido derivado. Entonces, muy interesante. Y debe provenir, o mejor dicho, el contribuyente tuvo que haber trabajado en un lugar donde es habitual, donde es costumbre que se reciban tips de parte de los clientes. El ejemplo de los restaurantes es quizás el ejemplo por excelencia, ¿verdad? Es muy habitual, especialmente aquí dentro de Estados Unidos, ese tipping culture que le dicen, que es impuesto sobre el comensal, pues tener que pagar el tip, porque eso es parte del salario del contribuyente o de esa persona. Solamente para darles una idea, dentro de Nueva York, en la ciudad de New York, hay un rate diferente salarial, un rate de sueldo por hora diferente para los que son empleados, ellos le dicen tipped employee, empleados que reciben propina. Ese rate es de $10.65, a diferencia del rate regular, que suele ser 15 y algo o más. Las personas de la industria, especialmente de la hospitalidad en restaurantes, que reciben tips, por ejemplo, su rate salarial o de sueldo es de $10.65 en New York State, en New York City específicamente. Entonces estas personas dependen muchísimo de los tips. Entonces sí, el IRS publicó una lista para que, pues yo sé, es como que el concepto es asimilable. Un lugar, el trabajo tiene que haber sido un trabajo en el que sea habitual recibir tips. Sin embargo, hay un listado de varias actividades con su respectivo código y ese listado lo voy a compartir por aquí. Lo voy a compartir. Con respecto a preguntas, vamos a ir avanzando. Posiblemente haya preguntas que se vayan a contestar. Hola. Sí. Entonces, ese enlace de ahí es del IRS. Ahí están todos los oficios, las profesiones en las que el IRS cree, o la legislación cree que es donde se recibirían tips más habitualmente. Entonces, eso con respecto a tips. Parece sencillo, ¿verdad? Creo que sí. Ahora bien, con respecto a overtime es quizás el beneficio que más llamadas nos está generando acá en All Tax Solution. El contribuyente se puede beneficiar por una deducción de hasta $12,500, sin embargo, o $25,000 si declara en conjunto. Sin embargo, no todo el overtime es deducible. ¿Okay? No toda la paga recibida por el contribuyente por concepto de overtime o horas extra es deducible. Seguramente habrán escuchado por ahí ya gente diciendo que se deduce un cuarto. ¿Verdad? Posiblemente ya hayan escuchado eso. Pero ¿a qué se debe eso? El asunto es de que de la compensación por overtime solamente va a ser deducible la parte que se conoce como overtime premium. Ahora, ¿por qué dice se deduce solamente un tercio o se deduce solamente un cuarto? O mejor dicho, ¿por qué dividir para 3 o qué dividir para 4? Para eso, y me van a disculpar, no quiero ser condescendiente, porque igual también tuve que ponerlo así, de la misma manera como voy a ponerlo a continuación, un Word, y no en un Excel, porque quiero hacer todo desde cero, porque no quiero que me haga ningún cálculo el sistema. Sí pueden ver ahí, ¿verdad? El Word, sí lo ven, ¿verdad? Perfecto, gracias. Entonces, el Fair Labor Act, o Standards, o Fair Labor Standards Act, es una ley laboral en la que, entre otras cosas, se impone que el rate de sobretiempo o de horas extra que un empleador debería pagar a su empleado por, valga la redundancia, trabajar horas extra, sea de mínimo 1.5 veces el rate regular, ¿verdad? ¿Cómo traducimos eso? Digamos que overtime, ¿verdad? OT es igual al rate regular. La R significa rate regular de ese contribuyente. Cuando decimos 1.5 veces, estamos hablando de multiplicación. El rate regular multiplicado por 1.5 veces. 1.5. Eso es
el valor del overtime, ¿verdad? El rate de overtime es igual al rate regular de esa persona por 1.5. ¿Ok? Ahora bien, y vamos a llamarlo a esto overtime 1. El Fair Labor Standards Act también impone, bueno, tipifica, vamos a decirlo así, usando un término más adecuado, tipifica que ciertas, o mejor dicho, no, vamos a decirlo de otra manera, ciertos empleadores pueden pagar un rate de overtime diferente a un mayor. Vamos a llamar a ese overtime 2. Ese rate mayor puede ocurrir o puede ser aplicable a un contribuyente, a un empleado, por circunstancias especiales. Por ejemplo, escuché por ahí porque una persona trabajaba los domingos, a esa persona le pagaban 2 veces el rate regular. O sea, el overtime de esa persona era 2 veces el rate regular. Eso quiere decir que al rate regular lo multiplicamos por 2. Entonces, ¿a qué viene esto al caso? Que si la compensación por horas extra del contribuyente fue calculada a 1.5 veces el rate regular, la parte deducible de esa compensación sería 1/3. Por si acaso, debería haberlo dicho al principio, pero esta sesión es todo esto que estamos viendo es propósito didáctico. Eso es tan nuevo que estamos tratando de interpretarlo en la marcha, ¿verdad? El IRS también va a seguir publicando guías, pero vuelvo a lo que decía. Si la compensación por horas extra fue pagada a 1.5 veces el rate regular, o sea, en esta escala aquí, entonces esa compensación de esa compensación solamente es deducible 1/3, ¿verdad? Y pues, semántica, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de 1/3, ¿qué quiere decir? Que el total debemos dividirlo para 3. Porque como dije hace un instante, la porción deducible de la compensación por horas extra solamente equivale a lo que se conoce como overtime premium. Si una persona recibe compensación por horas extra a 1.5 veces el rate regular, ¿por qué 1/3? Porque, y nuevamente, yo tuve que entenderlo de esta manera. 1.5 ¿a qué equivale? 1.5 equivale a más 0.5, ¿verdad? ¿Cuántas veces se repite 0.5? 3 veces. Es este 0.5 de aquí. En lugar de asumamos que ese 0.5 es lo que se conoce como overtime premium. ¿Okay? Ese 0.5. Y entonces este 0.5 equivale a 1/3 porque 1, 2, 3, ¿verdad? Por eso es que se está diciendo, y eso es lo mismo que dice la IRS, es por eso que si la paga por compensación por horas extra equivale a 1.5 veces el rate regular, se debe obtener, mejor dicho, solamente será deducible 1/3 de esa paga. Ahora, ¿qué ocurre cuando la paga es a 2 veces? Cuando la paga es a 2 veces el rate regular, solamente va a ser deducible 1/4. Por favor, perdónenme. ¿Por qué? Porque 2 es también igual a 0.5, más 0.5. ¿Cuántas veces se repite 0.5 ahí? 4 veces. Sin embargo, solamente este 0.5 de aquí, que es el overtime premium, es lo que es deducible. Y si solamente ese 0.5 de ahí es deducible, ¿cómo también podríamos denominar ese 0.5? 1/4, ¿verdad? Porque 1, 2, 3, 4. 1/4. Entonces, el corolario es que si la paga por sobretiempo, overtime, horas extra, fue calculada a 2 veces el rate regular de salarios, de sueldo de esa persona, solamente será deducible 1/4 de esa compensación. Muchas cosas que el IRS está implementando en la marcha, por ejemplo, los formularios W2 no tienen un espacio todavía, quizás lo van a tener para el 2026. Sin embargo, sí hay empleadores que están indicando la compensación por horas extra en los W2, ciertos empleadores. ¿De qué depende eso? No estoy seguro, eso ya depende, quizás depende del asunto con el procesador de payroll. Ahora vamos a ver un ejemplo. A ver, tenemos a un señor José y él trabajó como mesero en un restaurante en New York City. En el curso de su trabajo recibió propinas como es habitual para un trabajador de dicha industria. José es ciudadano de los Estados Unidos y posee un número de seguro social válido. Presentará su declaración del 2025 como single. Aparte de su sueldo y propinas como mesero, no tuvo más ingresos ni ajustes, por lo que su AGI es $80,000. Veo comentarios también sobre lo de que se divide para 2.
Nuevamente reitero, es posible. Yo en algún momento escuché al Señor Jesús Avicarán decir algo muy sabio. Si yo digo, lo que se está diciendo ahora es sobre la ley es hasta como está ahora la ley, pero la ley podría cambiar luego, ¿verdad? O las reglas o la implementación. Vamos a estar pendientes nuevamente. Lo que mencionamos en un momento de dividir para 4 es como lo decía el IRS hace unos días. Reitero que podría hacer sentido dividir para 2 porque se entendería que el overtime premium es ese adicional, que en el caso de que a una persona le paguen la compensación por horas extra, a un 0.5 es el adicional, se entiende. Muy bien, vamos a este ejercicio entonces. Ya sabemos que esta persona es un mesero y recibió el siguiente W2. ¿Ok? Aquí vamos a ver dos cosas. Aquí vamos a mezclar ya el asunto de los tips con el de la compensación por horas extra. Mencionaba, empezando por las horas extra, mencionaba que ciertos empleadores ya están reportando que la parte deducible o el overtime premium en el formulario W2, específicamente en la casilla 14. Y lo va a decir así, overtime premium. He visto también que dice simplemente overtime o OT simplemente. Sin embargo, yo sugiero, creo que una mejor práctica es no valerse de eso solamente, que no asumir que la cantidad que está reportada en el W2 está correcta y es la que se tiene que deducir en el nuevo Schedule 1A. En este caso, en este ejemplo, sí está puesto ahí, ¿verdad? Está puesto en la casilla 14. Adicionalmente, ¿qué podemos ver aquí? Algo muy habitual con respecto a los clientes o los contribuyentes que reciben tips. Esta persona ganó $80,000 y eso es lo que indica la casilla 1. $80,000. ¿Qué sucede con la casilla 3 y la casilla 7? La casilla 3 son los salarios sujetos o muestra los salarios sujetos a Social Security Tax, ¿verdad? Impuesto de Seguro Social. Yo no soy experto en payroll, ¿verdad? Por si acaso, no soy experto en payroll, pero se hace esa división. Entonces, en la casilla 3 se exponen los salarios sujetos a Seguro Social y en la casilla 7 se expone la cantidad de tips que fueron recibidos por el contribuyente, pagados por el empleador, posiblemente, muy seguramente recibidos porque el empleado los reportó al empleador, y también tips que fueron pagados o recibidos. De los tips mediante tarjeta de crédito nadie se salva del reporte. Sin embargo, el empleado o el contribuyente está obligado por ley a reportar esos tips que reciba como en cash al empleador, para que el empleador luego pueda incluirlos en su paga y se pueda hacer la deducción de impuestos de Seguro Social y de Medicare. Okay. Hay algo adicional aquí también y es la casilla 8, Allocated Tips. Muy seguramente también vamos a ver mucho de esto, posiblemente. Y si no este año, el próximo año definitivamente, porque van a haber cambios en el formulario W2. Leía en las instrucciones del formulario 1040, o mejor dicho, más propiamente las instrucciones del Schedule 1A, que el formulario W2 va a ser cambiado para el 2026 para que muestre un casillero de tips en efectivo. Entonces podemos ver cómo esta situación está causando que se ajuste o se controle más los ingresos por concepto de propinas. Ahora, ¿en qué se diferencia estas propinas allocated tips de las Social Security tips? O sea, ¿en qué se diferencia de la casilla 8? En que la casilla 7, los $42,400 en este caso, ya fueron sujetos a Social Security Tax, y esa es la cantidad de tax que va a verse reflejado en la casilla 4. Esa es la cantidad que le retuvieron por el total de la casilla 3 y la casilla 7. Sin embargo, la casilla 8, mi entender es, mi interpretación, que esos son tips que el empleador entendía que el contribuyente debió haberle reportado, o también podemos decir, estos son tips que el empleador cree que recibió el contribuyente, ¿verdad? Bueno, y en definitiva esa es la clave, que no fueron reportados al empleador. Que nuevamente el empleado o el contribuyente está en la obligación de reportar todos los tips recibidos
al empleador. Y esto va a afectar el cálculo. Y ya vamos a ver, vamos a hacer este cálculo de manera manual, en lo que nos resta de tiempo. Y por eso es que les pido de favor que me tengan un poco de paciencia con las preguntas, que veo dos manos levantadas. Pero es que estimo yo que es muy necesario que visitemos el Schedule 1A de manera manual. Para eso, asumamos aquí que ya tenemos una declaración de impuestos avanzada, de la declaración de impuestos de nuestros amigos José. Y ya hemos reportado aquí los $80,000, ¿verdad? Y hemos llegado ya a la línea 13B del formulario 1040, que es donde se supone que debe ir reportado el total de sus deducciones permisibles, tanto por propinas como por horas extra. Vamos entonces al Schedule 1A. Sin embargo, a ver, una advertencia muy importante. Antes de ir al Schedule 1A a calcular la deducción, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? La clave está aquí en el formulario W2. Nuevamente, con respecto a las allocated tips. Mencioné entonces que la diferencia es que estos $42,400 ya fueron sujetos a impuestos de seguro social. Pero ¿qué pasó con estos 1,000 de acá, estos $1,000 en este caso de allocated tips? No fueron sujetos a impuesto de seguro social, ni de Medicare. Entonces es nuestra responsabilidad o responsabilidad del contribuyente calcular y pagar el impuesto federal de seguro social y de Medicare sobre estos allocated tips. Y no solamente sobre estos allocated tips, porque mencioné que esto puede ser un cálculo que el empleador cree que debió haber recibido de propinas en cash. O sea que estos $1,000 son, podríamos decir, un aproximado. Entonces nosotros como profesionales de impuestos tenemos que preguntarle al contribuyente, hey, tú aparte de estos $1,000, o tu empleador dice que podrías haber recibido como propinas, ¿recibiste más propinas? ¿Verdad? ¿Recibiste más dinero? O sea, más de $1,000. Si la respuesta es sí o no, mejor decir, si la respuesta es sí, entonces eso también va a alterar el cálculo específicamente del formulario 4137. Este es el formulario que se utiliza para calcular el tax de seguro social y de Medicare. Vamos a completarlo rápidamente, ¿verdad? Que arriba va el nombre de nuestro contribuyente, se llama José Pérez. Su número de seguro social es 5001. El empleador se llama, vamos a ver el W2, ya, pantalla. Entonces, nuevamente, es necesario que hagamos el cálculo en el formulario 4137 antes de pasar al Schedule 1A. Ya veremos por qué. ¿Okay? El número de identificación tributario, vamos a poner el que es. Y bien, columna C dice total de todas las propinas recibidas, tanto como cash o charge tips o de cualquier forma, el total de todas las propinas recibidas. Y vamos al W2 y si le preguntamos a este señor, ¿tuviste más propinas aparte de esos $1,000 de la casilla 8? Asumamos que dijo que no. Esto es un ejemplo, propósitos didácticos. Eso quiere decir que el total de propinas recibidas por este individuo es 42,400 más 1,000, o sea, 43,400. Entonces, 33,400 vamos a indicar ahí. Columna D dice total de las propinas que el contribuyente recibió y que fueron reportadas al empleador. Total de las propinas que fueron reportadas al empleador. En ese caso, las propinas que fueron reportadas al empleador se entiende que son, daisy, eso no lo quiero ver, se entiende que son las propinas reportadas en la casilla 7, porque estas son las propinas que ya fueron sujetas a impuestos de seguro social e impuestos de Medicare. Entonces, $42,200 es lo que vamos a indicar en la columna de $42,400. Entonces, seguimos en la 2. La línea 2 dice propinas en total de las propinas, tanto en cash como de cualquier medio. ¿Verdad? Sume todas las líneas de la columna C, o sea, esta columna de aquí, 43,400 más acá. ¿Okay? Luego la línea 3 dice todas las propinas que usted, o sea, refiriéndose al contribuyente,
reportó a su empleador en el 2025. O sea, sume todas las líneas de la columna D. ¿Okay? Aquí vamos a bajar $42,500. Línea 4. Subtraiga la línea 3 de la línea 2. ¿Verdad? 43,400 menos 42,000. Ups, 400 aquí. Menos 42,400 es $1,000. ¿Verdad? $1,000. ¿Okay? Hasta el momento hace sentido esos $1,000 porque esos son los $1,000 que el empleador cree que esa persona debió haber recibido como propina en cash y que no fue reportada al empleador. ¿A qué me refiero? Nuevamente a lo que dice aquí la casilla 8 del formulario W2, los $1,000. Entonces ya esos $1,000 se están reflejando aquí en el formulario 4137. Luego la línea 5 dice cash y tips que recibió pero que no reportó al empleador porque el valor total era de $20, menos de $20 mensuales. Aquí vamos a poner 0, no va a aplicar esa línea 5. Línea 6. Propinas no reportadas que están sujetas a Medicare. Subtraiga la línea 5 de la línea 4. O sea, $1,000 menos 0 es $1,000. Línea 7 es la máxima cantidad, por favor, con el micrófono, si me ayudan. La máxima cantidad sujeta a impuesto de seguro social, $176,100. Línea 8 me pide que añada la suma de las casillas 3 y casillas 7 de todos los W2 que haya recibido el contribuyente. Entonces, si vemos el W2 de ese contribuyente, tenemos que la casilla es 3 es 37,600, la casilla 7, 42,400. La suma de esas dos cantidades va a ser $80,000. ¿Okay? Entonces en línea 8 vamos a indicar $80,000. Línea 9. Subtraiga la línea 8 de la línea 7. O sea, 176,100 menos 80,000. ¿Quién me puede ayudar con esa resta? 176,100 menos 80,000. 176,100 menos 80,000. 96,100. Gracias. Ok, perfecto. Línea 10. Tips no reportados sujetos a impuesto de seguro social. Ingrese el menor de la línea 6 de la línea 9. La línea 6 es 1,000. La línea 9, 96,100. Eso quiere decir los $1,000 de esas propinas que se entiende que el contribuyente no reportó al empleador son sujetas a impuesto de seguro social. Línea 11. Multiplique la línea 10 por 0.062. ¿Quién me puede ayudar con esa multiplicación? Eso sería $1,000. Es facilito, corremos la coma, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces son $62. Y luego, ese es el rate de seguro social. ¿Okay? Ese es el impuesto de seguro social. Luego la línea 2, multiplique 1,000 por 0.0145 y lo vamos a redondear, porque así mismo también tenemos que correr el puntito. 1, 2, 3. Quiere decir que sería 14.5, redondeando sería 15. ¿Okay? Perfecto, exacto, 14.5, pero lo vamos a redondear a 15. Y hemos finalizado. Línea 3, añada la línea 11 y la línea 12. Eso es FICA. Esos son los impuestos de FICA a los cuales está sujeto estos $1,000 que el contribuyente, como no lo reportó al empleador, entonces se tuvo que calcular aquí en la declaración de impuestos. Eso suma 2 más 5, 7, 6, los $27 deben ir en el Schedule 2, pero vamos a dejar eso a un lado porque si no se nos va el tiempo. Una vez hecho eso, no hemos terminado aquí todavía porque al ojo curioso quizás no se le escapó lo siguiente, la línea 4. ¿Qué dice la línea 4? Sustraiga la línea 3 de la línea 2 y luego dice incluya esto como ingreso en la línea 1C del formulario 1040. Entonces, lo que está ocurriendo en el formulario 4137 es que estamos determinando cuál es la porción de propinas sobre las cuales no se paga ni impuesto federal, ni impuesto de seguro social, ni impuesto de Medicare. ¿Okay? Directamente en el formulario 4137 hemos calculado el impuesto de seguro social y Medicare, y luego estos $1,000 entonces deben ser reportados en la línea 1C del formulario 1040, lo que me va a cambiar todo esto de acá abajo. Línea 1C,
ingreso de propinas no reportados en la línea 1A. Así que ahí van esos $1,000. Asumamos que ya todo acá abajo se modificó, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer por ahora por motivos de tiempo. Ahora sí, ese es el Schedule 2. Ahora sí, Schedule 1A. Vamos a comenzar indicando aquí el nombre. José Pérez. El número de seguro social es 50-1001. Ok. Ingrese la cantidad. A ver, la cantidad. Ingrese la cantidad, la línea 11B. Y ahora van a ver, este es uno de los motivos por el cual tuvimos que calcular el formulario 4137 primero. Me va a tocar hacerlo de todas maneras acá. Porque ya no van a ser 80,000 como yo creía en un principio. Porque tuve que determinar la cantidad tributable de las propinas que no fueron reportadas originalmente al empleador. Entonces todo esto cambia, no es 80,000, sino 81,000, ¿verdad? Acá también vamos a hacerlo para no dejar lugar a cualquier confusión. 81,000. Todo esto cambió a 81,000 porque ya hemos añadido los $1,000 de propinas que no fueron reportadas al empleador. Entonces, ese AGI lo vamos a indicar acá también en la línea 1 del formulario. 81,000. Por motivo de tiempo, rápidamente, el Modified AGI es el AGI más ciertas deducciones que se pudieron haber tomado. En este caso, deducciones ya sea por ingresos o ingresos excluidos de Puerto Rico o ingresos por años trabajados que fueron excluidos también. Entonces, pero nada de eso en este impuesto. Así que vamos simplemente directamente a la línea 3 a indicar que el Modified AGI de este contribuyente es $81,000. ¿Okay? Ahora sí, no tax on tips. Me dice la línea 4A. Propinas recibidas calificadas como un empleado. ¿Okay? La línea 4A dice ingrese las propinas incluidas en la casilla 7 del formulario W2. Hay instrucciones adicionales en el caso de que la casilla 5 sea más de $176,100. Sin embargo, vamos a dejar eso a un lado porque se me acaba el tiempo. Entonces, en la línea 4A vamos a incluir lo que decía el formulario W2. La línea 7, $42,400. Perfecto. La línea 4B dice, y aquí está el segundo motivo por el cual teníamos que calcular el formulario 4137. Tips calificados en el formulario 4137, línea 1, fila A, columna C. Entonces, vamos al 4137, dice fila A aquí, columna C, porque es solamente un empleador en este caso. Lo que quiere decir que si hay más empleadores, la situación se podría complicar un poco más. ¿Okay? Pero entonces es esta la cantidad que tenemos que incluir en el formulario, en el Schedule A1A, 43,400. Entonces vamos a indicar aquí. Nuevamente, ¿qué está ocurriendo aquí? En la línea 4A he indicado los tips que provienen de la casilla 7 del formulario W2. En la línea 4B estoy indicando los tips que provienen del formulario 4137. Repito, ¿por qué tuve que calcular el formulario 4137 en este caso? Porque el formulario W2 que recibió este contribuyente me muestra la casilla 7, Allocated Tips de $1,000. Era menester que el contribuyente, con la ayuda del preparador de impuestos en este caso, completaran el formulario 4137. Para usuarios de software, eso generalmente se hace automáticamente, especialmente en Drake Software, que es el software que mayormente utilizamos en la oficina. Si Drake detecta ahí la casilla 8, automáticamente va a generar el formulario 4137, pero también va a generar una advertencia, y es la advertencia que indiqué al principio. Esa cantidad de la casilla 8 del formulario W2 es lo que el empleador, vamos a ponerlo así ya, es lo que el empleador cree que esa persona recibió en cash, pero que no, por concepto de propina, en efectivo, pero que no las reportó al empleado. ¿Okay? Ese es el asunto y ahí es por qué se complica este escenario, porque se complicó un poco más.
Entonces, por ese motivo es que tuvimos que hacer el formulario 4137. Pregúntale entonces, estos $1,000, mejor dicho, aparte de estos $1,000, ¿recibiste más propinas que no reportaste al empleador? Eso es una especie de diligencia de vida que tenemos que hacer, una pregunta que tenemos que hacer. Muy bien, seguimos acá entonces. Vamos a ir a la casilla, a la línea 4C del formulario 41, perdón, del Schedule 1A. Dice, si usted recibió solamente propinas solamente de un empleador, entonces ingrese en la línea 4A la cantidad mayor entre la línea 4, perdón, ingrese en la línea 4C el mayor entre la línea 4A o 4B. Entonces, el mayor entre la línea 4A y 4B en este caso es 43,400. ¿Ven? ¿Por qué había que hacer ese formulario? Lo hubiéramos estado perjudicando por $1,000 al amigo José Pérez. Entonces, $43,400 son sus propinas calificadas. Voy a decir esto solamente porque acabo de ver ese comentario. No creo que sea conveniente compartir números de identificación en el chat. Creo que por eso es que Negoci envía el form. Mucho cuidado ahí. Seguimos acá entonces. La línea 5 dice Qualified Tips recibidos en el curso de un comercio o un negocio. Eso quiere decir que personas que son empleados por cuenta propia, sole proprietors, también podrían deducir tips, ¿verdad? Pero no es el caso aquí. Así que esa línea le voy a poner 0 para no confundir. Línea 6, añada la línea 4C y la línea 5, 43,400 entonces. Línea 7, ingrese el menor entre la línea 6 y 25,000. Ahí está la limitación. 25,000 es el menor entre estas dos cantidades. Pueden ver entonces cómo no van a ser deducibles todos sus tips. Línea 8, ingrese la cantidad de la línea 3, o sea, el Modified AGI. Véngase para acá, 81,000. Línea 9, ingrese 150,000 o 300,000 si Mary Fallin Jointly, como es solterón, $150,000. Línea 10, subtraiga la línea 9 de la línea 8, o sea, 81,000 menos $150,000. Dice, si es 0 o menor a 0, dice línea 10, si es 0 o menor a 0, ingrese la cantidad de la línea 7 en la línea 13. La línea 7 es 25, o sea que me olvido de estas líneas, porque 81,000 menos 150,000 va a dar una cantidad negativa. Entonces, nuevamente, la instrucción dice aquí, si es 0 o menos, ingrese la cantidad de la línea 7 en la línea 13. La línea 7 son 25,000, lo que quiere decir que 25,000 es lo que va a deducir. Estamos casi finalizando. A ver si nos da el tiempo. Estos 4 minutos para completar ahora el overtime, que es un poquito más sencillo. Eso entonces fue tips. Fíjense cómo cómo ciertos aspectos puede complicar los cálculos que a veces pasan por desapercibidos porque el software lo hace, pero esa no es una respuesta adecuada si queremos, si nos percibimos como profesionales de impuestos, que el software lo hizo. Entonces se lleva una deducción de $25,000 por propinas. ¿Qué pasa con el overtime? Mencionaba que en este caso el overtime premium está expresado en la casilla 14 del W2. Sin embargo, y al menos por esta temporada, caminemos la milla adicional, solicitemos el último pay stop, como sea. Peor aún si en la casilla 14 no muestra nada. Solicitemos el último pay stop. Entonces, en este caso, imaginemos que el caballero nos dio el pay stop. Eso es una recreación, porque los pay stops contienen muchísima más información. Pero aquí está lo importante. La paga regular. A ver, entonces, ¿qué va a determinar cuánto del overtime es deducible? El W2 dice que son $10,000 deducibles. Dice que son 10,000. Pero si no es así, ¿qué tal si está equivocado? Porque puede suceder. Entonces, ¿qué va a determinar nuevamente cuánto de la compensación por overtime, que en este caso dice $11,600, es deducible? Depende de a cuánto le calcularon las horas extra, la compensación por horas extra. Si fue a 1.5 veces o fue a 2 veces. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Y estos son solamente interpretaciones
que estamos agarrando en la marcha. Igual vamos a seguir necesitando guías de parte del IRS para muestra un botón, lo que ocurrió en su momento. Se divide para 4, se divide para 2. ¿Qué mismo es? Que estamos aprendiendo aquí. Yo me incluyo, estamos aprendiendo. Entonces, ¿en qué me voy a fijar? Que el rate regular dice es $10.65. El rate regular dice $10.65. Y el rate de overtime dice $15.98. ¿A qué equivale $15.98 con respecto a 10.65? Si multiplicamos 10.65 por 1.5, ¿qué nos da? Tiempo y medio. Así es. O sea, 15.90. Eso quiere decir entonces que esta compensación que está aquí, $11.600, tenemos que dividirla para 3 porque un tercio de esta compensación va a ser deducible. Porque nuevamente está a 1. Entonces, ya para finalizar, podemos darnos cuenta de que lo que dice el W2 está mal, ¿verdad? En este caso, podríamos asumir que ese empleador o el sistema de payroll se equivocó al indicar $10,000. Entonces, vuelvo y expreso, el corolario es con respecto a overtime específicamente. Incluso si el formulario W2 muestra que la cantidad se supone que sería deducible, veamos el pay stub. Y rapidito, ya para no dejar eso volando en el aire, ¿cómo se llenaría entonces el Schedule 1A aquí? En la casilla 14A va a ir los 10,000, perdón, aquí iría de un tercio de 11,000. ¿Cuánto es un tercio? Vamos a dividir. Vaya pues, 11,600. Si eso lo dividimos para 3, 11,600 dividido por 3,867. Imagínense, eso es prácticamente lo que este individuo podría deducir, 867. Y de ahí se aplica acá abajo simplemente la limitación, en este caso como es single es $12,500. Luego aquí vamos a ingresar la cantidad de la casilla 3, perdón, aquí va el menor, aquí va 3,867. En la casilla 16 van $81,000, que es el Modified AGI. Luego acá va 150,000, la limitación por los ingresos, pero en este caso es menor. Entonces, en definitiva, lo que esta persona va a deducir va a ser $3,867. Queda a entender que lo deducible en el caso de que la compensación por horas extra sea a 2 veces el rate regular, sea un cuarto, o sea, la parte deducible sea un cuarto, en el caso de que sea a 2 veces, porque ese es el overtime premium, es un cuarto de eso. Cuando llenamos los taxes, ponemos en la W2 la línea de los Social Security tips, ¿verdad? Una cantidad. Automáticamente en el sistema que yo uso, Crosslink, se pasa automáticamente toda la cantidad al Schedule 1A en la línea 4A. Se deduce todo lo que cantidad esa, Sí. Pero obviamente hay un límite, ¿verdad? Exacto. Es como aquí. Es hasta $25,000. Esa es la primera limitante. La segunda es con respecto al Modified Age. Pero pasa lo mismo que en Drake. También en Drake, los tips de la casilla 7 pasan automáticamente al Schedule 1A, siempre y cuando se cumpla un requisito específico. Y de una vez menciono que lo mismo no ocurre con el overtime, o por lo menos a la fecha y la hora de haber sido efectuada esta tertulia, Drake Software no traspasaba, digamos, o transfería automáticamente la cantidad de overtime en W2 al Screen 1A nuevamente en Drake. Muy seguramente porque también no hay como una guía pues palpable y práctica de cómo se debe hacer. Fíjense cómo en el ejemplo que en este escenario esa deducción o lo que decía el W2 estaba mal. Entonces es algo muy nuevo y estamos así como interpretando y aprendiendo en la marcha. Ok, bueno, que sí, se me hace un crédito muy grande. Y digo, sí, eleva bastante el reembolso de un cliente. Quería estar segura que no era otra deducción que se hacía, porque veo que le dan bastante dinero al momento de deducir ese tax. Pueden haber personas que no estén de acuerdo con usted y crean que es muy poquito en cambio. Es hasta $25,000. Sí, pues sí.
Es que gracias. Sí. Vale la aclaración. Entonces, en cuanto al overtime, el cálculo de la parte deducible, ya sea un tercio o un cuarto, dependiendo de los factores otrora mencionados, va a depender de mí. El cálculo depende del preparador en ese caso. El cálculo debe ser hecho a mano. Bueno, y en el caso, por ejemplo, del overtime, de los tips que explicaste ahorita, hay que hacerlo manualmente, lo de los allocated tips. Ya, lo hice manualmente aquí porque me lo exigía el escenario, pero lo estamos haciendo a mano. Pero entiendo yo que los softwares calcularían el formulario 4137 automáticamente. Pero Al al momento de que menos, pongamos la información de exactamente cómo está la W2, lo van a exacto, hacer supuestamente. Pero al menos que el cliente diga, hey, tuve aparte otros tips que no reporté. Tú tienes que exacto, incluir a los allocated tips. Tengo que así es, incluirle lo que me diga mi cliente. exacto. Y, dependiendo del software, debe haber un módulo del formulario 4137 que permita hacer los ajustes, porque si hubo más tips que lo que dice el W2, hay que hacer ese ajuste para que se calcule Social Security Tax y Medicare Tax adecuadamente. Sí. Gracias, Ángel, gracias. Un placer. Ya, ese cálculo lo que hice fue, creo que no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Aquí está. Lo que hice fue que bueno, nuevamente, esto es muy importante que nos quede claro todo. En el W2 de este individuo, el empleador indicó que el overtime premium, o sea, lo que se podría deducir, es $10,000. Indicaba yo que aún así, aunque el W2 indique la cantidad de overtime premium, verifiquemos con el último pay stub o el talón del último cheque. Decía que eso es una recreación y podemos ver aquí que la paga year to date por horas extra fue $11,600. Ya tengo mi total de overtime. Perfecto. ¿Cómo determino entonces cuánto de esos 11,600 son deducibles? Para eso voy a necesitar más datos del pay stub. Y nuevamente, estas son interpretaciones nuestras que hemos hecho en nuestra oficina justamente para tratar de ayudar a nuestros clientes. ¿Cómo lo determino? Me voy a percatar de la paga regular o del rate de la paga regular. En este caso es $10.65. Luego me voy a percatar del rate utilizado para las horas extra. En este caso es 15,98. Para ponerlo, resumir, estos 15,98 equivale a 1.5 veces $10.65. Y es así, si el rate de overtime equivale a 1.5 veces el rate regular, entonces esta paga por compensación, perdón, esta compensación por overtime debe ser dividida para 3. Y ese resultado es lo que el contribuyente podría deducir en el Schedule 1A. Y el asunto es de que al menos, como mencioné, a la hora y fecha de realizada este webinar, el software, o al menos Drake, no hacía ese cálculo de manera automática. Porque como pueden ver, hacen falta hechos y circunstancias especiales para determinar cuánto es deducible de esa paga por horas extra. Y va a depender de la pericia del preparador de impuestos o del profesional de impuestos. Y eso se puede representar también pues en marketing, ¿verdad? Porque es trabajo adicional que se tiene que cobrar. Entonces, si Orquídea divide 11,600 para 3, eso da más o menos casi que 4,000. Eso es lo que podría deducir en este caso como por la deducción de horas extra. Entonces, la conclusión o lo que nos debemos llevar es con respecto a overtime es que no todo el overtime es deducible. ¿Y cómo se determina entonces cuánto del overtime es deducible? Era eso. Gracias. Sí, muy bien, gracias. Buenas noches. Yo les compartí la gráfica porque para mí mi lógica muchas veces funciona de la manera que necesito entender la teoría, cómo funcionan las deducciones y los créditos y todo lo que se nos da. Entonces, un tercio del overtime, que es después de las 40 horas,
se les paga a tiempo y medio a 1.5. Y en la gráfica les expliqué ahí de que un tercio de eso es el premium, que viene eliminando otro tercio de lo que fuera sujeto a pagar impuesto, y aquí la única porción, entonces lo que resta es lo que paga impuesto, el último tercio. En los ejemplos que nos da el IRS, en las páginas del IRS para explicar del tiempo doble, el empleador es el que paga el tiempo doble a las personas que por lo general trabajan los domingos o días feriados. Y entonces el cálculo para nosotros, esa porción la vamos a dividir entre 4, porque si lo dividimos entre 2 y le damos el 50% de premium a este contribuyente, quiere decir que todo ese overtime va a ser deducible y no va a pagar impuestos sobre ese overtime. Entonces, si lo dividimos entre 4, 25% de ello va a ser el premium, eliminando 25% de ese overtime, y nos queda el restante 50% que sí pagaría impuestos. Pero, o sea, el IRS no nos permite deducir por dólar en muchas cosas, entonces por eso tenemos esas limitaciones de porcentajes. Se divide entre 4. Y también les quería comentar otra cosa, es de que muchos softwares que se venden para preparar impuestos, hay algunos que generan el premium cuando uno lo coloca directamente en el anexo y no lo configura. Otros sistemas que no, entonces que tenemos que tener mucho ojo con eso, y también con el último talón de cheque, porque tomemos en cuenta que los empleadores trabajan en un sistema de accrual, o sea que cortan semana completa, lo que viene siendo un viernes, un sábado, lo que ellos indiquen, pero el último día del diciembre cayó en miércoles. Entonces, ese último talón de cheque va a ser una semana antes del 31. No sé si me explico. Justamente por eso es que el ejercicio lo hice con la última semana antes, hasta diciembre 28, porque no quería complicar con lo que usted está diciendo. Exactamente. Muy buenas noches a todos. Saludos. Yo tengo una situación bastante complicada aquí. Me gustaría un poquito de luz. Yo tengo un cliente que su pago regular dice 11, ¿verdad? En su W2 no refleja el overtime premium como tú nos mostraste, pero sin embargo yo le dije que me proveyera su último pay stub para asegurarme de que toda la información estaba correcta. Pero al pues estarlo chequeando, me di cuenta de que sí hizo overtime, obviamente. Yo sabía esto, pero por eso mismo le pedí el pay stub para asegurarme de que qué es lo que estaba pasando. En su pay stub dice que su rate regular es de $11, pero también dice que es de $16.50. ¿Por qué es así? Porque esta persona, de manera particular, pues su empleador le paga a $16.50 la hora, pero solamente $11 viene de parte del empleador. El resto viene en forma de propina, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que aunque un ejemplo sea de esta manera, si la persona no hizo lo suficiente de propina, por ejemplo, para llegar a su rate regular, el empleado le completa los $16.50. Pero entonces esta persona trabajó overtime y se le pagó $19.25. Siendo de esta manera, entonces, esta persona se le deducen los tips y también el tercio del overtime que refleja en el pay stub. Muy porque interesante. dice que hizo en tips 44,362, pero de overtime solo hizo 4,130. Ok. Bueno, ese tipo de casos particulares, específicos de clientes, es bueno siempre, a nosotros nos gusta verlo, porque todo lo que me dijo se me hizo toda una colada. Pero lo que sí percibí es de que parte del rate, por ejemplo, el rate regular es $11, pero también le estaban pagando, es $16.50, es 1.5 veces $11 justamente. Se entendería que pues entonces esa compensación por horas extra sería, la parte deducible de esa compensación sería un tercio. Pero también me dijiste que le pagaban a unas ciertas horas extra a $19 y ese no me dio la matemática. Entonces, esas eventualidades se van a ir presentando. Hoy también en la oficina, justamente una hora antes, yo digo, ¿por qué? Una hora antes más o menos, uno de mis colegas me presenta un pay stop que no había visto realmente. Cuando ya pensamos que ya lo hemos visto todo, aparece algo nuevo. Nunca dejamos de aprender. Entonces, vamos a seguir aprendiendo. Yo creo que, Jennifer, yo sé que contigo también tenemos otra cosa pendiente, un caso interesantísimo. Pues me gustaría que lo tratáramos entonces ya personal. Así es, perfecto. Gracias.
Vale, continuamos entonces con Orlando Martínez. Adelante, Orlando. Muy buenas noches. Yo tengo dos preguntas, Ángela. La primera, ¿es recomendable darle attach al último pay stub para transmitirlo con el return? No es recomendable, no es la mejor práctica, se debe tener el W2. Ahorita hemos mencionado mucho el último pay stub, es para justamente comparar con el W2 y determinar la parte deducible de la paga por horas extra. Pero si no se tiene el W2, se podría cometer un error. Justamente por un punto que mencionó Silvia. Este año 2025, 31 cayó en miércoles, ¿verdad? Entonces podríamos estar subestimando la paga por dólares, pero igualmente no es lo mismo. Entonces, esperar por el W2. Pues la otra pregunta es porque fíjese, yo tengo un cliente ahora mismo y es recalcando que tenemos que chequear en la W2. Él, en la casilla 14, él trae OT Premium $398. Pero en el pay stub dice OT 1.5, 7,000. 271, y en el W2 dice 398. Interesante. Entonces lo que hice yo fue, lo que estoy tratando de hacer es ver todos los pay stubs de esta persona y sale bien los 7,261 y lo dividí entre 3 y entonces me sale la cantidad correcta. Pero entonces, por esa razón le pregunté el attach con el pay stub, porque la W2 me sale con 398. Interesante. Otra situación particular de la que nos estamos enterando todos. Estamos enterando todos. Entonces tal vez tratamos esto personalmente, entonces no hay problema, no le quito más tiempo. Sí, para ver bien el asunto más en detalle. Está bien, gracias, Ángel. Perfecto, gracias, Orlando. Muy buenas noches, somos 175, está muy bueno. Hola, Dali. Muy buenas noches, Ángel, un placer saludarlos a todos. ¿Qué tanto nos está apoyando Drake con todo esto? Bueno, Baja eso. Buena pregunta. Con respecto a tips, los tips de la casilla 7 fluyen automáticamente al schedule 1A, siempre y cuando la cantidad de la casilla 5 del W2 sea de menos de 176. Sí, si eso es así, entonces los tips de la casilla 7 van a fluir automáticamente. Con respecto a overtime, nada fluye automáticamente, porque no hay, creo yo, todavía una guía específica para softwares de qué hacer, porque para muestra nuevamente un botón, las situaciones especiales que presentaron en este momento tanto Jennifer como Orlando. Y el W2 decía $398 de overtime premium, cuando en el pay stub supuestamente la compensación por horas extras es de $7,000. Nada que ver. Sí. Pues Ángel, otra pregunta. Vamos a suponer, yo sé que lo dividimos entre 3, pero ¿cuándo es que lo dividimos entre 4? ¿La parte del premium o la parte nada más del overtime? Porque ahí es que tengo toda la confusión mía. Ya, vamos a dividir la compensación, y para eso voy a levantar mi pizarrón, ¿verdad? Sí. Vamos a dividir para cuando el overtime lo paguen a 2 veces el rate regular. ¿Por qué dividir para 4? Silvia hizo una explicación magistral, pero yo soy un poquito más sencillo, porque no me quiero complicar más la vida. ¿Por qué? Porque, voy a dejar de resaltar eso, porque solamente es deducible lo que se conoce premium. Overtime premium equivale a ese único 0.5, ¿verdad? Y ese 0.5 equivale a 1/4 del overtime. Entonces, al decir equivale a 1/4 y solamente 1/4 es deducible de ese overtime, quiere decir que tenemos que dividir el overtime para 4. Entonces, la clave ahí es simplemente tratar de determinar cuál fue el rate de overtime. Si se lo pagaron a 1.5 veces o si se lo pagaron a 2 veces el rate regular. Si te lo pagaron a 1.5 veces, se divide para 3 el total de overtime. Si se lo pagaron a 2 veces, se divide para 4 el total de overtime. Sí, ahí sí lo entendí. Sí. Perfecto. Gracias, Dali. Creo que nos queda una más o ya está. Por ejemplo, esta es la página del IRS. Este es uno de los ejemplos que pone el IRS. Aquí indica, por ejemplo, un caso en el que una persona ganó $20,000 de overtime en 2025 y fue pagado al doble, 2 times el employee rate. En este caso, esta página del IRS sugiere en este ejemplo que para propósitos de determinar la cantidad calificada de overtime recibida en el 2025,
ese individuo debe incluir 5,000 siendo $20,000 dividido para 4. Bueno, Entonces, ya ahí lo tenemos directamente del IRS y no es interpretación de nadie. es perfecto. Lo segundo, con respecto a que si reportar o no los tips, solamente puedo decir que la ley tributaria es clara. Todo ciudadano de los Estados Unidos o residente legal No, o pero- residente para propósitos de impuestos debe reportar sus ingresos sin importar su procedencia. Ellos reportan, lo que pasa es que ahora quieren reportarlo separado. Este fue tip y entonces, tú sabes, le cae un 1099K a ellos por tarjeta y lo que ganan por ser se reporta ahí, está todo reportado. Pero entonces a veces le cae cash. El cash también ellos declaran, pero entonces ahora quieren lo que ellos declaraban como un cash aparte, lo quieren poner todo como propina. Eso es lo que ellos me dicen a mí, no, esto fue propina. Y lo que le pagaron por ser, eso fue propina. Entonces, como yo le hago ¿es recomendable eso o me estoy haciendo? Porque eso es lo que ellos insisten. Ellos insisten, un ejemplo, ganan en tarjeta 20,000. Por ser le vino 15,000. Y aparte en cash, ellos casi siempre me dicen, no, yo gané el 20%, $3,000. No, $6,000 en cash. Y me tiran todos los gastos. Pero entonces ahora la parte que ellos declaran como cash, lo quieren declarar, y parte de ser lo quieren declarar como propina. Y entonces ahí está la discusión porque Sí. eso es. Sí, muchos estábamos también anticipando que eso iba a suceder, especialmente si no hay una manera de controlar, como en el caso de personas que trabajan con relación de dependencia, o sea, con W. Sí, eso es lo más fácil, eso es facilísimo. Pero esta gente sí es difícil. Vaya, uno cobra por eso, pero te da Pero hay un que tener dolor de cuidado. cabeza y entonces qué cosa es ético, qué cosa es. Tú sabes, a veces los clientes son de madre, tú sabes, te dicen un montón de cosas y quiere que la cosa sea no pagar impuestos. Eso es lo que pasa. Sí. Yo creo que ahí va a hacer falta más guías de parte de la IRS, posiblemente Exacto. un due diligence. No me quiero adelantar a decir, o hágale escribir esto y protéjase de esta manera, porque hasta yo no sé. Estas cosas las estamos aprendiendo en la marcha. Y lo bonito es que solamente 3 años. Sí, exacto, O sea hasta el que 2028. Te especializa, corre y apriete y ya, olvídalo. Sí, exactamente, ese es un buen punto. Solamente hasta el 2028. Exacto. Bueno, Buenas gracias, noches. Juan. Ángel, hola a todos. Una pregunta para ver si entendí todo. Si te pagan a doble la hora extra, lo dividimos en 4. Y si te pagan a tiempo y medio, lo dividimos en 3, ¿correcto? Si te pagan a 1.5, lo divides para 3. Si te pagan a doble, lo divides para 4. Perfecto. Entonces, siempre es necesario pedirle al cliente el pay stub, el último pay stub, en vez de llevarnos de la W2, porque se pueden equivocar. Como una sugerencia didáctica en este momento, podría decirte que sí, porque no hay una guía propiamente hablando oficial que diga asegúrense de pedir el pay stub y comparen. No lo hay. O al menos hasta este momento no lo he visto. Si alguien la ha visto, puede poner la fuente oficial. Sin embargo, como una mejor práctica, podríamos decir, para evitar errores justamente, el último pay stub. Creo que sería recomendable, sí. Pero si, por ejemplo, como tú, el ejemplo que pusiste en la pantalla, la W2 dice que tiene de $10,000 de horas extras, por ejemplo, pero él no me trae el pay stub, el cliente no lo tiene. ¿Me puedo llevar de la W2 nomás? Bueno, hoy en día muchos procesadores de payroll son virtuales. ¿Entiendes? Sí, yo sé que se pueden hacer download del último. Sí. Ahora sí. Desde clientes, ¿sabes? Sí, ahí pues, nuevamente, no hay una guía específica para ese tipo de casos. Porque van a haber muchos escenarios. Lo que hemos visto ahora es un escenario de tantos que se van a presentar y va a ser justamente una situación de prueba y error tratando de interpretar la ley. Claro, y deberíamos todos de cuidarnos de tener soporte por si cualquier cosa, y lo tenemos. No hacer las cosas simplemente porque te digan, no. Así es. Mientras más soporte tengamos, mejor. Bueno, eso era todo. Muchas gracias, Gina. Seguimos con María García. Adelante, María. Hola. ¿Cómo están? La sugerencia que yo tengo, o la observación que yo tengo, principalmente con el joven que estaba hablando de los self-employers que quieren ahora, los barberos, quieren reportar Mario José Tomás, quieren reportar el self-employed, las propinas
él tendría que hacer su due diligence primero y otra, simplemente no hacérselo ya. Qué casualidad que ahora, este año que vienen con los cambios del OBBBA, ellos quieren reportar. Es obvio que lo están haciendo simplemente porque creen que van a ganar un beneficio, pero se les olvida que ellos van a tener que pagar el self-employment tax. Es simplemente, eso es bien, eso se cae de la mano. Y en cuanto al tiempo y medio y el doble tiempo, escuché en varios otros clases que he tomado que vamos a tener que pedir las 52 pay stubs o si no los 26 pay stubs, principalmente para las personas que trabajan para la ciudad, para el gobierno, como policías. Yo tengo muchísimos policías. Yo tengo un precinto completo y a esas personas tienen muchos que le pagan tiempo 1.5, pero cuando son holiday le pagan doble. So, para poder determinar el rate de ellos, yo me imagino que tiene lógica que serán los 26 pay stubs porque ellos cobran cada 15 días. Bueno, excelente sugerencia. Y esa es la importancia de este webinar porque estamos aprendiendo todos. Creo que es muy relevante lo que acabas de decir, María. Eso va a ser mucho trabajo pedir 56 pay stubs. Están virtualmente, no creo que sea tan Sí, están difícil. virtual y aparte de eso es un trabajo extra, eso se le cobra extra. Así es. Y tenemos que evitarnos las multas, porque tú sabes que las multas están a 635 por crédito. En due diligence. Al final, quienes vamos a salir perjudicados somos nosotros por no haber hecho el due diligence. Y eso es parte de nuestro due diligence. Gracias, María. Gracias a ti. Bueno, y seguimos entonces con Adán Pinto. Adelante, Adán. Hola, buenas noches a todos. Mira, ya casi me han dado la respuesta en muchas de las preguntas. La mía es, hoy precisamente donde me corto el pelo, ella me dijo, ella nunca ha llevado un registro de los tips en efectivo, solamente tiene el registro que le dan en su W2. Entonces ella dijo, ¿puedo poner cualquier cantidad? Y yo le dije, no, pues trata de más o menos ver cuánto recibiste en cash. Y ella me pregunta, ¿me conviene ponerlo o no me conviene? Le dije, esa es decisión suya. Yo no le puedo decir si no. Lo que sí es que tiene que declarar. Pero creo que es el lío que vamos a tener todos este año con eso de que unos lo quieren poner pensando que van a recibir un beneficio y otros pues no. Pero muchas gracias por la información. Sí. Casi me dieron la respuesta a todos. Gracias, Adán. Sí. Yo suelo ser muy cuidadoso con lo que digo justamente porque no quiero que después algo malo pase. Van a decir, pero Ángel dijo acá y eso salpica negocio y a Tax Solution. Entonces, como le decía a Juan, porque no entendía la pregunta de él al principio, pero igualmente vale recalcarla y con esto podemos culminar. La ley es clara, ciudadanos de los Estados Unidos, residentes portadores de Green Card o residentes para propósitos de impuestos deben reportar su ingreso global sin importar la fuente, sin importar de dónde vienen, incluso si son de actividades ilícitas. Entonces, cuando una persona me pregunta, ¿debo reportarlo o no? Realmente ahí yo trato, eso es una pregunta peligrosa. Hay que tener consideración con el cliente porque se entiende que el contribuyente promedio no comprende bien el código de rentas internas justamente porque es muy complejo. Y para eso estamos aquí. Y para eso son necesarios estos espacios para sí mismos intercambiar opiniones y así aprender todos. Así que muchísimas gracias a todos.